Bueno, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este nuevo conversatorio auspiciado por ILFIS. Le habla el ingeniero Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. El conversatorio de hoy trata sobre la protección de patios de almacenamiento mediante monitores. Estará exponiendo este tema el ingeniero Jesús Díaz, quien es un especialista en la materia. Le vamos a agradecer, como siempre, que por favor mantengan sus audios apagados para que no interrumpan al expositor y a los demás asistentes. Este evento está siendo grabado para posteriormente ser colocado o subido a nuestra página, a la página de ILFIS en YouTube. También estamos transmitiendo en vivo en este momento por Facebook. Sean todos bienvenidos y espero que la presentación cumpla las expectativas que ustedes se han creado. Le voy a dar la palabra al ingeniero Yusef Liván para que haga la presentación del ingeniero Jesús Díaz. Adelante, Yusef. Sí, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener una presentación interesante que Jesús, que es profesor también de ILFIS, nos va a compartir sobre una experiencia actual que ha tenido él con respecto a protección contra incendio con monitores. Como sabemos, el tema de los monitores es un tema bastante poco normado, ¿no? Hay muy poca información al respecto y se escapa de lo prescriptivo y se va un poco por el lado prestacional, ¿no? Hay que hacer a veces análisis de ingeniería de desempeño para poder determinar los caudales, el alcance de los chorros, la forma de aplicación del chorro de acuerdo a las cargas calóricas que se podían prever en un incendio. Y esto es típicamente necesario en edificaciones donde se desarrollan almacenes en exterior. Entonces, sin mayor preámbulo, yo lo dejo a Jesús, que nos va a explicar al respecto. Muchas gracias. Comencemos entonces. Jesús. Hola, buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo soy Jesús Díaz Infante. Les voy a presentar un poquito de protección de patios de almacenamiento mediante monitores. El enfoque de esta charla lo vamos a hacer pensando en la selección de boquillas monitoras como una alternativa para protección de mercancías en áreas al aire libre. La parte de líquidos inflamables y combustibles se encuentra fuera del presente conversatorio, ya que es un tema un poco más complejo que probablemente en un conversatorio futuro valga la pena ahondar en el tema. La protección de almacenes al aire libre tiene distintos factores de riesgo distintos a un incendio estructural. Normalmente se cuentan con cantidades de combustible muy elevadas. El clima y el contexto que circunda normalmente es muy complicado de controlar y principalmente la exposición directa que tenemos de nuestros combustibles con el oxígeno provoca que al iniciar el incendio la combustión se desarrolla mucho más fácil y rápido que en un espacio cerrado o controlado. Ejemplo de este tipo de almacenes son plantas recicladoras o recolección de desechos,
almacenes de pallets y de madera al aire libre, almacén de algunas mercancías diversas y almacén de troncos de madera. Realmente la normativa que tenemos para proteger los patios de almacenamiento están muy enfocados en la prevención y mitigación de otros riesgos ocasionados por el fuego. Realmente no hay una norma que nos diga la protección con monitores se hace de esta forma y se utiliza esta cantidad de agua como lo conocemos en sistemas de rociadores automáticos. Entonces, hay algunas normas de referencia que nos pueden apoyar para buscar información al respecto, que son el Código de Incendios, la NFPA 1, la NFPA 1964, que es el estándar para boquillas tipo spray y aplicaciones, la 230, que es el estándar de almacenamiento, que ahora ya está incluido en NFPA 1, la 80A, que es una norma de prácticas recomendadas para la protección de exposiciones, la 24, que es la de redes privadas de incendio, la 20, que habla de las bombas estacionarias contra incendio, la 22, que habla de tanques de almacenamiento de agua para el servicio contra incendio, y dos referencias de FM, que es la Datasheet 120, que es protección contra exposiciones, y la 828, que es la protección de troncos de madera. La protección de troncos de madera explícitamente es de los pocos documentos que menciona la protección con monitores. Es importante comentar que casi todas los criterios de protección se van a basar en limitar la cantidad de los combustibles, el número de pilas, de material apilado, la altura de estos apilamientos por bloque de almacenamiento, la separación entre las pilas que evitan el flujo de oxígeno entre los combustibles, proveer distancias entre todos los bloques de almacenamiento y las estructuras cercanas, o proveer incluso barreras físicas como muros. Implementar sistemas de detección de incendios para encontrar un incendio de forma oportuna y poder tomar acción. Brindar accesibilidad para servicios de emergencia. Proveer medios para protección de las exposiciones. Y bueno, como medio alternativo, el uso de chorros de agua de boquillas monitoras, que su función radica en complementar la protección de la exposición de las estructuras que rodean a los almacenes al aire libre, permitir un control del incendio más rápido, impedir que el fuego se propague, evitando los daños a las estructuras vecinas, y reducir la peligrosidad de las tareas de combate manual por parte de los bomberos. ¿Qué es un monitor? Bueno, un monitor es prácticamente un cañón de agua. Su función es poder sujetar una boquilla para poder transportar el agua a través de él y lanzarla a través de la boquilla. Hay muchas características de acuerdo con las necesidades que se requieran para implementarlos. Hay de operación manual, hay oscilatorios, hay algunos que operan remotamente con medio de un control electrónico. Existen también portátiles para el uso de bomberos, fijos para instalaciones fijas, que va a ser propiamente el tema que estamos tratando el día de hoy. Montados sobre vehículos, también para unidades de bombero. Pueden tener características para uso en ambientes especiales, como expuestos a la corrosión. Los ángulos en los que puedan operar para lanzar el chorro, entre muchas otras características. La boquilla, que también se conoce como pitón, es un aparato que se coloca al final de la manguera o en el monitor, y este aumenta la velocidad del agua y forma el tipo de chorro que nosotros queremos arrojar contra el fuego.
Se selecciona también de acuerdo con algunas características de desempeño que se requieren de acuerdo con el tipo de riesgo que se va a proteger, y esas son el tipo de chorro que vamos a lanzar, el alcance de ese chorro, la distancia, la aplicación ya sea de agua o si se va a aplicar espuma, si el caudal va a ser ajustable, si va a ser un caudal fijo, igualmente si se va a requerir su uso en ambientes especiales, entre otras características. Las consideraciones para el diseño de un sistema de protección por medio de monitores son la tasa de flujo requerida, la cobertura de la superficie que se quiere proteger, la selección del hardware propiamente de los materiales, de los monitores y de las boquillas, el diseño mecánico y los cálculos hidráulicos, la selección del suministro de agua. Principalmente estos son los criterios que tendríamos nosotros que considerar en nuestro diseño. La tasa de flujo requerida es la cantidad de agua o espuma que requerimos para atacar mediante chorros de monitor. Entonces, estos dependen del tipo de combustible que se va a proteger, la configuración de los bloques de almacenamiento, porque depende también la cuestión de los alcances y la cantidad de agua que se va a requerir para un sector completo que puede en determinado momento entrar en el incendio, la efectividad extintora del chorro de agua o la espuma, que tiene que ver con cómo se va a aplicar el tipo de chorro, el desperdicio de agua, todos sabemos que el agua al atacar con chorro directo, bueno, hay un factor de efectividad que realmente es mínimo considerado contra la cantidad de agua que realmente se arroja, el tiempo de drenado, por ejemplo, en una espuma, etcétera. Como es un sistema prestacional basado en desempeño, resulta muy adecuado realizar algún análisis de ingeniería para sustentar la tasa de flujo que se requiere. Esta gráfica que estamos viendo es un ejemplo de requerimiento de caudal que solicita FM en la datasheet para protección de troncos de madera. Y bueno, podemos ver que está basado en el número de pilas y que se van almacenando, ¿no? Los caudales que podemos nosotros apreciar aquí, que son en miles de galones por minuto, pues son mucho más elevados que en sistemas, por ejemplo, de rociadores. Una protección en exterior puede requerir mucho más cantidad de agua que un sistema fijo para interior. La cobertura del riesgo. Muy importante que la distancia que tengamos al riesgo debe garantizar que el chorro pues, se puede aplicar en la totalidad de la superficie que se va a proteger, sin poner en riesgo su operación. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que atacar desde afuera, desde una zona donde sea seguro poder arrojar el agua. La instalación de las boquillas, pues bueno, se puede hacer incluso desde algún tipo de estructura. Aquí lo importante es que se evite cualquier obstáculo del chorro y también poder considerar las fuerzas de reacción. Al ser caudales muy altos, esa fuerza de reacción, pues bueno, podría provocar algún daño en la estabilidad del monitor y su propia manipulación. Importante también considerar los efectos del viento sobre la dirección y el alcance del chorro. Hay incluso algunos documentos que mencionan que en cuestión del aire podemos llegar a perder hasta un 40% de la distancia de alcance de nuestro chorro. Entonces es importante considerar esto, tanto de la ubicación como lo vamos a proteger, como el cálculo mismo del alcance de ese chorro. Este es un ejemplo ilustrado también de FM, donde tenemos un detalle de una torre donde se instala el monitor. Este es un ejemplo de un layout,
también de la misma datasheet, donde podemos analizar con las líneas punteadas los alcances que tienen los monitores, los chorros, el alcance de los chorros sobre las pilas de almacenamiento. Esto es igual para almacenamiento de troncos de madera. Se aprecia aquí la distribución a manera de anillos y como sectores de incendio, pues cada una de las pilas de almacenamiento. Este es un detalle igual de sección de lo que implicaría colocar los monitores sobre algunas estructuras elevadas, como las que vimos, y sobre todo el ángulo en que se va a arrojar para poder hacer el alcance del chorro que necesitamos para proteger nuestra pila de almacén. La selección del monitor. El monitor, bueno, obviamente el monitor se calcula, tiene pérdidas por fricción, que también van en función de su diámetro. Los mecanismos como se va a operar, que puede ser un monitor electrónico, puede ser un monitor mecánico, puede ser un monitor de operación manual. Verificar que esté dentro del rango de movimiento necesario para poder dirigir nosotros el chorro. El primer monitor que estamos viendo en la imagen, bueno, es un monitor, este de aquí es un monitor de control electrónico. Este monitor se puede controlar desde un control remoto y es totalmente remota su operación. Este es un monitor elevado que su medio que lo sostiene es el tubo de alimentación y tiene unos cables que son los que permiten dirigirlo y la operación de la boquilla. Existen también dispositivos como este que es un oscilador. Este oscilador, pues, nosotros lo seteamos para cierto ángulo de operación y puede mantener el monitor oscilando durante el tiempo de operación. Mientras esté arrojando flujo, este oscilador va a estar oscilando en el ángulo que nosotros seteemos. Y pueden incluso montarse sobre hidrantes existentes. Hay veces que a lo mejor no tenemos una instalación, no se va a hacer una instalación nueva, pero se requiere instalar un monitor fijo. Bueno, hay la opción también de poderlo montar sobre un hidrante existente. La parte de las pérdidas por fricción es muy importante. A mano izquierda podemos ver un gráfico de FIRE2, donde, bueno, ellos mencionan que el flujo que tienen según el diseño permite tener un flujo de mucho más alta velocidad que, bueno, en un monitor convencional. Del lado derecho podemos ver una gráfica donde tenemos la caída de presión en función de los galones por minuto de nuestro caudal. Entonces, si nosotros estamos considerando que este monitor tiene entrada de 2,5 pulgadas y nosotros estamos fluyendo, por ejemplo, aquí 500 galones por minuto, pues ya estamos hablando de que solamente por el monitor tenemos una pérdida aproximadamente de 20 PSI. Monitores hay desde 350 galones por minuto hasta 15,000 galones por minuto. La parte de la selección de la boquilla, que es otro tema que juega un papel muy importante, tiene que ver también con el riesgo que se va a proteger, con la configuración de ese almacenamiento. Las boquillas son las encargadas de descargar agua o espuma. Incluso hay boquillas que son autoeductoras. ¿Esto qué quiere decir? Que funcionan también como un medio de proporcionamiento de la espuma, el concentrado de espuma para combinarlo con el agua y poder arrojar la espuma, ¿no? Es importantísimo verificar la información de los fabricantes. Realmente cada diseño es diferente y
se debe hacer un perfecto balanceo entre cuál es la tasa de flujo que estamos buscando, la presión que requerimos y el alcance de ese chorro. Esta gráfica que vemos aquí es una gráfica de este modelo de boquillas que se hace un análisis donde a 32 grados de inclinación nosotros logramos este alcance de chorro. La curva azul es para un caudal de 750 galones por minuto a 100 PSI y la curva roja es de 1000 galones por minuto a 100 PSI igual. La tasa de flujo de las boquillas, normalmente los fabricantes la basan en su operación a 100 PSI de presión residual. Obviamente se entiende que fuera de los PSI, pues va a variar el flujo que va a arrojar la boquilla y también el alcance del chorro. Esta primera boquilla que vemos es el ejemplo de una boquilla autoeductora. Aquí tenemos esta conexión donde va la manguera que succiona el concentrado de espuma. Este tipo de boquillas también son para arrojar espuma en un patrón. Vamos a ver ahorita un video para ver el patrón de descarga de esta boquilla. Y bueno, gran parte de las boquillas son multipropósito. Incluso en condiciones de flujo, nosotros podemos ajustarla para cambiar el patrón de nuestra descarga. Voy a compartirles este video de Fire 2. When using monitors for firefighting, the monitor nozzle is particularly important, as it is the nozzle that shapes the extinguishing agent jet, no matter if water or foam, manual operation or electrical drives. We offer you the nozzle most suitable for your monitor application. Multi-purpose nozzles are very versatile and allow the discharge of water or foam at a low foaming coefficient. In addition, stepless switching between hollow jet and spray jet is possible. Beside the standard round spray jet, a nozzle type is available that forms a flat and wide range spray jet. Some fire scenarios require an adjustable extinguishing agent flow. For this purpose, the AMPN multi-purpose nozzle allows adjusting the extinguishing agent quantity also during operation. The removable RFP foam pipe can be used as an addition to a multi-purpose nozzle. The typical application is the temporary discharge of low expansion foam. The discharge of pure water is possible too. Using foam pipes, foam at a higher foaming coefficient is produced. The FPD foam pipe is especially suitable for the discharge of low expansion foam. Adding a deflector allows forming a wide-ranged jet to cover larger surfaces with foam. You want maximum reach? The JN full jet nozzle generates a jet with a defined jet length and is suitable for the discharge of water. Bueno, como pudieron ver en el video, sí hay una gran diversidad de chorros, tanto de agua como de espuma. Y bueno, depende de lo que estamos protegiendo, el chorro más adecuado para utilizar. Bueno, pasamos a esta diapositiva que tiene que ver ya con el diseño mecánico.
El diseño mecánico consiste en la red que va a distribuir el agua desde nuestro suministro hasta los dispositivos que la van a descargar, en este caso los monitores. Es importante tomar en cuenta condiciones climáticas como puede ser temperaturas de congelamiento. En climas pues, más cálidos, más tropicales, no hay problema si nuestro sistema es húmedo y nuestra columna de agua se mantiene húmeda. Sin embargo, esto puede ser contraproducente en climas donde tenemos temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Es importante implementar en cada monitor o en cada hidrante una válvula de aislamiento, ¿no? Esta válvula nos permite dar mantenimiento, nos permite que no comprometamos el resto del sistema si se daña, si se llega a dañar una de nuestras salidas. Es importante también proveer válvulas de seccionamiento en la red general. La recomendación de disponer la red a manera de un anillo, ¿no? De esta forma reducimos pérdidas por fricción en nuestro cálculo y para dar algún mantenimiento podemos seccionar una sección de nuestra red sin comprometer el resto del sistema. Se puede aplicar los criterios normativos de NFPA 24 que tienen que ver con el servicio privado contra incendios. Los cálculos hidráulicos. Los cálculos hidráulicos rigen el desempeño de nuestro sistema. Es importantísimo calcular las pérdidas por fricción de acuerdo con las demandas que se consideraron en la etapa de ingeniería conceptual. Los diámetros son definidos según estos cálculos hidráulicos y los requisitos que necesitamos en nuestro suministro de agua. Los cálculos deben de considerar el flujo simultáneo de los monitores del área que se va a proteger. Generalmente este tipo de sistemas tienen como objetivo de desempeño evitar una propagación mayor y proteger una exposición cercana. Entonces, probablemente necesitemos calcular en condiciones de flujo todos los monitores de acuerdo a cómo tengamos organizadas nuestras pilas de almacenamiento. Las tasas de flujo siempre van a una presión requerida para lograr el alcance que estamos buscando. Normalmente se pide también considerar un caudal adicional cuando se requiere la demanda, por ejemplo, de chorros de manguera de hidrantes. Incluso hablando de que estamos protegiendo almacenes en exterior, muchas veces las autoridades competentes solicitan, por ejemplo, un sistema para enfriamiento de fachada. Se va a pedir que el flujo de los monitores que están protegiendo esta sección de almacén exterior operen simultáneamente con este sistema de fachada, ¿no? Entonces, es importante considerar la simultaneidad de la operación de estos sistemas. Es importante considerar todas las pérdidas por fricción de los accesorios, como se realiza en cualquier sistema contra incendios a base de agua. Hay accesorios que las pérdidas se consideran como una longitud equivalente o según una curva de pérdida de presión, como las que les mostré hace unos minutos. Las pérdidas por fricción de agua normalmente se calculan con la fórmula de Hazen-Williams, pero si estamos calculando el flujo del concentrado de espuma por las propias condiciones de líquido, deberíamos utilizar la fórmula de Darcy-Weisbach. Y bueno, por último, la parte del suministro de agua. La parte del suministro de agua, cuando se comenta que tiene que ser confiable, significa que tiene que estar disponible en todo momento, significa que debe de ser constante,
significa que debe de tener en orden su inspección, pruebas y mantenimiento. Engloba muchas cosas que sea una fuente confiable. El suministro de agua principalmente debe de satisfacer todos los requisitos hidráulicos en términos de caudal, presión y tiempo de abastecimiento de la configuración hidráulicamente más desfavorable. Probablemente hay sistemas que nos demanden mayor presión y probablemente hay sistemas que nos demanden mayor caudal. Es muy importante que nuestra curva de abastecimiento nos cubra ambos sistemas, tanto en presión como en caudal. Y la parte del tiempo de abastecimiento depende, pues, del tamaño de nuestro depósito de agua. Esto no quiere decir que no podamos utilizar, no estoy yo dando por hecho que siempre tengamos que tener una bomba y un tanque como medio de abastecimiento. Pero la verdad es que en Latinoamérica es lo más común. Acá en México hay parques industriales donde tenemos fuentes confiables de abastecimiento, donde tenemos redes privadas contra incendio únicamente para la operación de las empresas de los parques. Y bueno, esto también podría considerarse una fuente confiable de abastecimiento de agua. Aplican los criterios normativos tanto de NFPA 20 para las bombas estacionarias contra incendio y NFPA 22 igual para los tanques de agua para el servicio contra incendios. Y bueno, por lo pronto esa es mi presentación. Yo creo que podemos pasar también a la sección de preguntas. Perfecto, voy a leer algunas preguntas que ya han hecho en el chat. Todavía no accedo al Facebook, pero seguro alguno de los compañeros está participando. La primera pregunta que vi es sobre el traslape de los chorros. Creo que en alguna figura aparecía, yo no la alcancé a ver bien, un traslape del 50%. Si eso era normativo. En el traslape de los chorros, me parece que en alguna de las gráficas que están un poco pequeñas aparece algo de eso. Sí, a ver. Por favor, si traten de no pintar en la pantalla, ¿cómo se borra eso? Bueno, en esta gráfica podemos ver que tenemos un traslape de los chorros. Sin embargo, este traslape se da pensando en no dejar ninguna área descubierta. Podemos ver aquí donde se intersectan nuestros alcances que la intención es no dejar el área descubierta. Obviamente esto puede ser solicitado diferente por la autoridad competente. Yo les puedo comentar en mi experiencia donde se nos ha solicitado proteger toda la pila por al menos 2 chorros, pensando en que podemos tener situaciones de viento muy complicadas donde solamente se opere uno de los lados. Entonces, eso es bien importante poderlo comentar con la autoridad competente. ¿Lo están hablando? Sí. Hola. Bueno, sí, un ratito, por favor, Manuel. Yo te voy a dar, cuando terminemos las preguntas por escrito, te doy para que puedas hablar. Gracias. Ya, te voy a silenciar, por favor. Ya, sigamos. Gracias. Solo para precisar, es parecido a lo que pasa con las boquillas de gas licuado para refrigeración de tanques. Hay un criterio de traslape, pero no están, por lo menos hasta donde yo conozco, mapeado que si es 10%, si es un pie, si es un metro, el traslape entre boquillas, ¿no? Estamos hablando de las boquillas para sistemas de diluvio, ¿no? No sé si alguien más de los ponentes puede aportar algo ahí. ¿Está normado el traslape? Yo hasta donde sé, no. Yo creo, hasta donde yo conozco, eso no está en ninguna norma, o sea, no está escrito, prescrito, cuánto debe ser el traslape de los chorros. Sí, por Eso ejemplo, queda a yo trabajo- criterio del diseñador y de la autoridad competente prácticamente. Sí. Yo trabajo con un pie de traslape. Por lo menos un pie de cada lado me da dos pies, por decirle,
de refuerzo en las esquinas, ¿no? Bueno, sabemos que de todas maneras las boquillas, por más que intentan ser de densidad constante a lo largo del chorro, como los rociadores no logran ser. De todas maneras, en el centro hay una mayor densidad y hacia los laterales una menor, ese comportamiento del agua. Bien, la otra pregunta, si se puede compartir bueno, la presentación no se comparte, pero sí se puede compartir el video en YouTube. Me preguntan si se puede compartir la pantalla. Sí, el video va a estar publicado en YouTube. Entran a ILFIS, se suscriben, si gustan, mejor aún si lo hacen, para que estén siempre pendientes cuando les lleguen los avisos de los nuevos videos. Y seguramente mañana, hoy día en la madrugada o en la noche, o apenas pueda subir el video, va a estar compartido en YouTube, pero igual está en Facebook. Sí, exacto. ¿Cuál es el radio de alcance de cada monitor según su caudal y ángulo de disparo de agua? Creo que eso lo mostró Jesús. ¿Existe alguna tabla que permite la selección del cálculo? Bueno, eso es cada fabricante tiene su información. A ver, no sé. Cada fabricante, hay que revisar las hojas técnicas de cada fabricante y ahí podemos encontrar esa información. Sí, es bueno precisar que a diferencia de los rociadores que están estandarizados, los monitores están muy ligados al fabricante. Ustedes pueden cambiar si cambian de modelo de rociador y es de las mismas características del anterior, no pasa nada. Pero si ustedes cambian de monitor, mañana se malogra el monitor y quieren comprar un nuevo monitor, tendrían que hacer un traslape técnico para poder reemplazar una marca por otra. Y eso es ligado al fabricante, ¿no? Si entran a la página de Elhard, por ejemplo, o a de Aclon y otras más, van a ver que hay mucha información para ese. Sí, ahora que comentas lo de las páginas, Yusef, métanse a la página de Fire 2. Tiene es muy interactiva y permite, por ejemplo, seleccionar el modelo de monitor que queremos, la presión y con esa presión el chorro. Nos calcula incluso el chorro si fuera con agua o si fuera el chorro de espuma. Está muy interesante la interactividad de la página, se la recomiendo. Ya. Sí, no la conocía, la verdad. Yo siempre era Elhard y Acron. Cada monitor ya trae su tabla de eficiencia en GPM, distancia de alcance, PSI. Hay que buscar la HT de cada uno, la hoja técnica, ¿no? Cada fabricante incluso tiene comparativos entre los modelos. Perfecto. Gracias por el aporte, Diego. ¿Se pueden usar monitores, Aldo Bricio? ¿Se pueden usar monitores para proteger la fachada del almacén de barricas de ROM? Buena pregunta, tiene que ver con un proyecto que Aldo está desarrollando. Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Sí, es importante precisar que se requiere un análisis de ingeniería muy complejo. Los chorros de agua, cuando estamos hablando de que el objetivo de desempeño normalmente es evitar que se propague, estamos pensando que son chorros muy destructivos. Hablar de caudales tan grandes de agua, yo no sé si lo más adecuado para una fachada sea utilizar una protección por chorro o un sistema de protección de fachada propiamente con boquillas. Pero bueno, probablemente habrá que hacer el análisis entre qué nos implica hidráulicamente y poderlo validar. No, y además está normado el uso de sistemas de protección contra exposiciones en Factory Mutual, en FPA 13. Así es. Esos casos se resuelven con las mismas boquillas que se usan para los tanques de gas, con otros principios de diseño y otras bases, pero eso está regulado. O sea, básicamente creo que la solución está más por el lado de los rociadores, para el caso que mencionaron. ¿Pueden hablar sobre el mantenimiento de estos sistemas, problemas de corrosión y cavitación en las tuberías y el problema de que si esa corrosión llega a tapar las boquillas? Bueno, estos sistemas se mantienen igual que un sistema base agua bajo la norma NFPA 25. Realmente los componentes son válvulas listadas que funcionan tanto para los monitores como para cualquier otro sistema a base de agua.
La cuestión de las boquillas únicamente es revisar bajo en qué ambiente van a trabajar, sobre todo un ambiente de corrosión. Bueno, puede ser peligroso y puede llegar a dañar el monitor o la boquilla. Realmente es lo que te puedo decir. Mi experiencia viendo los monitores después de 20 años al sol y la lluvia y todos esos 10 años, terminan, si no reciben un mantenimiento adecuado, terminan bastante deteriorados, por más que sea bronce y todo eso, la boquilla recibe pues el sol y la lluvia y el óxido, y el clima siempre genera un daño que se puede evitar, pues obviamente pasando por un proceso de limpieza, usando algunos tipos de productos para limpiar conductos, etc. Bien, para la protección de almacenamiento, no es Salvador. Para la protección de almacenamiento exterior, puede utilizarse conexiones de manguera diseñadas bajo la 14 o se realiza con monitores. Más he observado monitores para protección de tanques de líquidos inflamables y combustibles. Ya, esta pregunta creo que, a ver, Jesús, ya, yo después opino. Bueno, pues ahora sí que debe ser en base a lo que pueda solicitar alguna autoridad, a lo mejor. Los dos medios son adecuados. Sin embargo, son características a lo mejor diferentes de lo que estamos protegiendo. Sí es importante, ahora que se toca el tema de líquidos inflamables, de tanques, que un sistema de monitores fijo, pues es mucho mejor, porque hay muchas condiciones que no se pueden controlar en exterior. Y la operación con mangueras depende de tener también personal mucho más capacitado para operarlas. Ahí yo contribuiría con lo siguiente. Hay cierto tipo de materiales que sería virtualmente imposible protegerlo con la 14, con conexiones de mangueras. Hablemos de neumáticos o llantas. Hace poco publiqué en Facebook un mensaje sobre eso. Hablemos, perdón, en LinkedIn también, hablemos de pacas de papel, hablemos de pacas de algodón, pero sobre todo los neumáticos, el daño que se provoca, es una operación, extinguir incendios abiertos de este tipo es una operación de muy largo, de mucha duración. Aún teniendo una brigada entrenada con equipos de aire, y los equipos de aire autocontenido te dan 45 minutos de autonomía y tienes que estar cambiando botellas. Estoy completamente seguro que un incendio de neumáticos o de cualquier producto altamente combustible dura días, un par de días para comenzar. Entonces es inviable protegerlo manualmente, atacarlo de cerca con mangueras. Entonces las torres de monitores permiten un alejamiento y hasta pueden funcionar automáticamente. La dejas trabajando y te bajas a mirar otras cosas. Entonces no lo recomendaría yo para cierto tipo de almacenes, pacas, de cualquier almacén exterior. No sé, pues tengo una fábrica de ensamblaje de motonaves, bueno, el caso de que Jesús se protegió, a lo mejor fibra de vidrio, productos de menor combustibilidad, baja altura, protegerlo con gabinetes y conexiones de mangueras puede ser una opción. Pero esto estamos hablando de incendios de alto desafío exterior, ¿no? Creo que no, habría que evaluar bien qué material estamos protegiendo. Bueno, Luis Conde dice que recuerde el traslape, está en la 15. No recuerdo haber visto eso, Luis. De repente, si lo tienes, lo muestras. Buenas noches. Entendí que si tengo un área extensa, protegiéndolo con 4 o 5 monitores, debo calcular el caudal, presión de los 4 o 5 monitores. Freddy, no entendimos tu pregunta. No lo entendí.
O sea, la simultaneidad te refieres, Freddy. Ujú. Si pones Creo el que audio. sí, creo que es a eso que se refiere. Claro, si tu plan de contingencia, por ejemplo, en este gráfico se ve muy bien, ahí tienes 4 paquetes combustibles, ¿no? No se te van a prender los 4. O sea, el principio de seguridad es ese, ¿no? Nunca va a haber 2 incendios el mismo día. Tienes que trabajar simultáneamente, supongo yo. Asumiendo Sí, que todo ese paquete se ha incendiado. sería cada una de las pilas considerar todos los monitores protegiendo la pila, pero cada un evento por separado, ¿no? Claro. Esto es como un sistema de diluvio, ¿no? Que se tiene que calcular Así hidráulicamente es. el funcionamiento simultáneo de todo el paquete de combustible que... Y fíjense cómo también Factory Mutual, interesante, siempre pone, no permite que los paquetes se junten entre ellos. Pide hasta un cierto paquete de combustible separado de otro para que el máximo escenario sea ese. Eso está normado bastante bien, por ejemplo, para pacas de algodón, rollos de papel, ¿no? Que no se guarda mucho rollo de papel afuera, pero en zonas donde no llueve se estila guardar papel al aire libre. Bien, ¿qué más? Roberto. Wow, hay 21 preguntas. ¿Cómo se determina la cantidad de MO, mano de obra, interés a calcular en el cálculo hidráulico? ¿Cómo se determina la cantidad de De monitores debe ser. de monitores? Ah, Sí. Ya se El corrector le hizo una jugada ahí. sí, a calcular en el cálculo hidráulico. Ya, sí, claro, por simultaneidad, ¿no? O sea, en el curso de ILFIS, donde dictamos cálculos hidráulicos, hacemos un ejercicio en el que practicamos desde la salida del monitores, tiene un factor K. Va como un rociador, tenemos la presión que nos la da el alcance del chorro que queremos, y con ese caudal lo vamos llevando a través de todas las boquillas hasta la bomba contra incendio. Eso nos genera una pérdida de presión por fricción y finalmente una curva de disponibilidad de la bomba contra incendio que tiene que suministrar para esa descarga. Es básicamente eso. ¿Cómo se calcula el caudal que requiere el material y área a proteger? Muy buena pregunta. Yo no la podría responder. Jesús. sí, no, es una pregunta muy compleja que se puede ver desde distintos enfoques. Obviamente depende del objetivo de desempeño que se tenga para el sistema. Si son bienes, por ejemplo, de bajo valor, probablemente el único objetivo sea proteger la exposición, pero si tenemos bienes de alto valor, probablemente valga la pena hacer algún análisis de dinámica de incendio y poder calcular un caudal requerido para el tipo de combustible que hay, ¿no? Perfecto. Sí, no hay información sobre... Esa pregunta la han hecho muchas veces en los grupos de Telegram. ¿Qué caudal lanzar a un riesgo de tal cosa? Y hemos respondido muchas veces que no se puede, porque primero que la densidad no está clara. O sea, no es como un rociador que cae a 3 metros del techo. La densidad es complejísima, ¿no? Porque el chorro se puede encontrar con vientos diferentes, ángulos diferentes, entonces la densidad no es constante, va a tener un punto en el cual el agua cae con mayor densidad y de los extremos con densidades, o sea, la densidad es muy variable y muy dependiente de muchos factores climáticos y todo eso. Interesante hacer un análisis de ingeniería de desempeño, de cuál es la densidad, por ejemplo, que el paquete de combustible necesita, cuántos galones de agua por metro cuadrado o litros de agua por metro cuadrado para poder tener un parámetro, pero ahora llevarlo al monitor y hacer que el monitor los lance. Y entra ya no la termodinámica, sino la física pura, yo creo que es muy complejo. No, Claro, y pensar que también depende, que son mucho más factores de los que imaginamos. Hasta el tipo de chorro tiene que ver.
los patrones de chorro de los monitores no son como un rociador que en teoría pulveriza el agua uniformemente. Esto no pasa siempre en todas las boquillas. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo se calcula el caudal que requiere el material? Es prácticamente lo que has hecho, cómo se calcula la densidad que requiere el material. Uf, es bastante complicado. Por eso esto se vuelve medio así como ingeniería basada. A veces es empírico, a veces hay que, yo intuyo, en algunos casos José va a hablar, en algunos casos hay que hacer pruebas reales de campo, ¿no? Sí, José, adelante. No, quería preguntarte a ti y a Jesús si la ley de Iowa se puede utilizar para estimar los chorros de agua en los casos de que no se puede usar FM para usar los criterios, porque por ejemplo, FM tiene criterios también para almacenamiento de patios, ¿no? Lo que llaman los yard storage, pero en la NFPA no hay claridad al respecto. Mi pregunta es esa, si se puede usar la ley de Iowa para estimar el caudal de los monitores en caso de que se utilice para Sería interesante un extinción. conversatorio sobre eso, porque yo no conozco la ley de Iowa. ¿Es la Universidad de Iowa? No, la ley de Iowa, la ley que relaciona empíricamente la cantidad de agua en función del volumen del edificio donde se va a aplicar agua. Es Ah, interesante, José, es muy interesante la pregunta. Sí. Tiene, pues, no solo con esto, varios métodos precisamente para poder calcular la cuantía de agua que necesitamos. Hay un documento de NFPA donde se hace precisamente un análisis para revisar la cantidad de agua que se necesita, evaluando los diferentes métodos que se conocen. A ver si lo podemos compartir, es de la National Research Foundation. Y sí, vienen varios métodos para poder tener un aproximado del caudal necesario, precisamente midiendo las dimensiones del edificio, que en este caso pues son estructuras de almacenamiento, pero bueno, pueden ser consideradas también como tal. Bien, seguimos. El link de la página de monitores ya se lo enviaron, file 2. ¿Cómo saber qué monitor adquirir para cada autobomba? Bueno, la clase es sobre monitores fijos para sistemas fijos, no para carros de bomberos, ya que creo que no todos los camiones de bomba tienen la misma presión o caudal de agua. Creo que ahí estaría un poco fuera del objetivo de la clase. Vamos a la siguiente. La NFP indica que los monitores de boquilla deben ser listadas o normadas. Jesús, bueno, o yo puedo hablar. Normalmente no. No he visto que las boquillas todas estén listadas o normadas. Es suficiente con que sea aprobada. Sí, este tipo de sistemas es más común ver listamientos de FM que de UL, también eso es una realidad, pero hasta donde yo sé no es requerido que haya un listamiento por parte de NFPA. Sí, no existe. Algunas boquillas tienen FM, Factory Mutual, pero no hay... ¿Perdón? Ya, por favor, apague su audio. Roberto pregunta, ¿puede hablarnos un poco del tiempo de aplicación o a qué normativa referirse? En el Perú han existido incendios en almacén de llantas al aire libre que podrían protegerse con monitores. Ya esa pregunta la voy a responder yo. La norma, la A130, la norma de seguridad peruana, pide para los almacenes de neumáticos, inconcebiblemente, bueno, así lo pide, mangueras contra incendio, chorros de mangueras contra incendio 750 galones por minuto. Yo lo considero totalmente incorrecto proteger un almacén de neumáticos con
mangueras, por lo que acabo de decir. O sea, las micropartículas de no quemadas del caucho son un contaminante terrible. Y media hora de equipo de aire autocontenido es insostenible. Entonces, tarde o temprano, todos los bomberos van a o los usuarios del equipo van a terminar intoxicados, embadurnados en tinte de caucho. Como bombero les puedo decir que después de un incendio en caucho, los equipos hay que botarlos a la basura. A la basura, ya no se pueden, ya son inlavables. Claro, cuando carece uno de recursos, lo lava, pero se está poniendo un cancerígeno en el cuerpo todos los días. El equipo debería botarse. O sea, el polvo nunca va a salir el caucho es sumamente cancerígeno. Entonces, me parece criminal, por decirlo de una manera poco diplomática, que un almacén de caucho. Cristian, por ahí apaga tu audio. Sea protegido con gabinetes o mangueras. Debería ser con monitores de todas maneras. Sigamos. Alejandro Argueta, me gustaría poder tener una tabla de alcance de chorro. Me interesaría trabajar para ustedes. Mande su currículum. Nosotros no contratamos. Ya, tabla de alcance de chorros. Todos los fabricantes tienen tabla de alcance de chorros. Disculpa, Jesús, que a veces algunas preguntas no te las deje responder porque son... Está bien, está bien. Sí, te estoy robando la clase, pero te voy a dar las difíciles. En el tema de protección contra explosiones, ¿qué tanques para tanques de almacenamiento, qué tipo de entrenamiento necesita el usuario? Pregunta para bomberos. Jesús, ¿tú sabes? Para exposiciones de tanques, ¿qué tipo de entrenamiento? Pues necesitan un equipo de bomberos profesional. Bueno, eso va a depender mucho de la política de cada país, ¿no? Hay procedimientos estandarizados para bomberos, para brigadas. Se puede ir a la NFPA 19 y las 19 para arriba, ¿no? Donde están todos los requisitos. Se puede poner monitores dentro de barricas de ron. Dentro de barricas de ron. No entiendo la pregunta. Leonardo Añosa. Si los cálculos hidráulicos se hacen de manera simultánea para todos los monitores, cuando en la práctica solo se usa uno, ¿hay que acoplarse a alguna válvula sostenedora de presión y reductora de presión? No. No, normalmente las bombas contra incendio tienen una curva de operación relativamente plana donde la relación caudal contra presión no va a disparar una presión excesiva. Se puede utilizar uno, se pueden utilizar 5, realmente esto no va a ser un problema. Esa te parece a la pregunta que hicieron la semana pasada sobre cuando se activa un solo rociador. No tiene nada que ver. Claro, La presión. exacto. O sea, No va a pasar nada si se activa uno, se activan dos, tres. A nadie le molesta si se descarga más agua. La molestia sería si se descarga menos. No hay problema. La sobredosis no le hace daño al incendio. No es como la medicina que sí no se puede tomar 3 pastillas cada hora, ¿no? Es decir, cada 8 es cada 8. No se puede tomar las del día juntas en la mañana. Alex Castillejo, ¿qué caudal mínimo debe manejar un monitor 250, 350, 500 para protección de tanques de combustible para el cálculo hidráulico o en qué tabla de densidad se puede guiar? Ahí para tanques de almacenamiento de combustible, todo está contenido en NFPA 11, que es para baja
media y alta expansión, espumas de baja, media y alta expansión. Creo que se refiere al enfriamiento, ¿no? O a la extinción. Debe ser para enfriamiento. Ahí sería 0,25, ¿no? Del borde. Como eso, Luis, ¿cómo se enfría el borde superior del tanque? Creo que es 0, con monitor. 0,25. Creo que Eso no sí. me acuerdo. Creo que 0,20 para aplicación con monitores. Creo que 0,25 galones por minuto por pie cuadrado, por ahí anda. Es lo mismo que se usa para el rociador. Pero para espuma es otro. Para espuma es Para espuma es 0,16. 0,16. Ajá. 0,16 y solamente hasta 6 metros de altura, si no me equivoco, se puede usar monitores. Y un diámetro máximo de... Lo vimos el otro día, Jesús, ayer, pero como la mente de frágil, ¿no? Ya no me acuerdo. 18 metros máximo como protección 18 primaria. metros, 18 Y por hasta 6. 9 metros de altura. 18 por 9, ¿no? Sí, sí, no. 18 de Sí, diámetro porque por 9 de altura. los Que me monitores parece... no se pueden utilizar, los monitores no se pueden utilizar en tanques esbeltos. ¿En tanques qué? Esbeltos. Ah, ya, perfecto. Sigamos. Mencionaste que existen dos tipos de cálculo hidráulico, mediante Hassen y el otro método se me fue. ¿Cuál es el otro método? Una pregunta. Darcy El método Weisbach. de Darcy Weisbach. Darcy Weisbach. Sí, Darcy Manuel. Weisbach es para el concentrado de espumas. Nada más. Manuel, haz tu pregunta mejor porque creo que las preguntas por escrito están demorando. Sí, adelante, Manuel. Gracias. Sí, yo quería una duda que me quedó de la conferencia pasada y que se refería a la FM y a la NFPA. En parte he trabajado con las dos y son similares de muchas formas, pues. Sin embargo, el comentario que se hizo ahí fue de que si vamos a trabajar con una norma NFPA, va a ser de inicio a fin, o tal vez entendí mal. O si se va a trabajar con FM y de igual forma, pues. Pero veo que aquí en la conferencia están utilizando las curvas de la FM. Me gustaría ver, porque yo pienso que tal vez se podría, pues, pero me quedó la duda la vez pasada y ahora también, pues, con la exposición ahí de la curva que se presentó ahí, que la da la FM. Gracias. Y muy buena en la presentación. Gracias, Manuel. No, lo que dijo José Prada es que para el diseño de sistemas de rociadores para almacenes, si naces con los criterios de diseño de la Factory Mutual o naces con los criterios de NFPA, ya no puedes salirte de los demás criterios de diseño de ambas normas. Naces con la norma y mueres con la norma. No puedes agarrar las dos normas y tomarlo como dos puertas, que abro una, me salgo por la puerta falsa, me voy a la vecina, saludo a la vecina, salgo de nuevo, me voy a ver a mi casa. No se puede jugar con fuego, en el sentido de que se tiene que respetar íntegramente la filosofía de diseño. O te casas con la vecina o te casas con tu esposa. He hecho un ejemplo medio... Pero sí, algunos traicionan, pues, ¿no? Entonces toman el criterio de diseño de Factory Mutual, pero cuando llegan a la parte sísmica, regresan a NFPA porque es más barata. Eso no se puede hacer. No se debería hacer. Yo Pero entiendo acá que estamos... Jesús utilizó, perdón, Yusef. Sí. Entiendo que Jesús utilizó aquí estas figuras de FM 828 como ejemplo, pero esta norma, esta taché es para protección de almacenamiento de madera, almacenamiento exterior de madera. Solo aplica para eso. Y no vas a conseguir en NFPA una norma paralela a esta. No existe. Hasta donde yo sé, ¿no? Y creo que no hay No norma existe de norma. monitor. En FPA no hay nada de monitor. Entonces, si vas a proteger maderas, un almacenamiento externo de madera, a lo mejor puedes aplicar esta norma de FM que como guía, pues. Y esto es lo que ha hecho Jesús acá, ponerlo como una especie, como ejemplo en su presentación, ¿cierto eso? No sé si me equivoco. Así es realmente una referencia
sobre un producto que se almacena en específico, que bueno, FM tiene el dato de lo que se ha investigado, pero realmente no existen estas tablas para NFPA y es raro que se tengan estudios para cierto tipo de mercancía que se está almacenando. Exacto. David Tabarné. Hola David, ¿cómo estás? Después de tiempo. ¿Qué sistemas de detección recomiendan para el almacenamiento al aire libre? ¿Y cómo conjuga con el funcionamiento de los monitores? Muy buena pregunta, David. Como siempre. Yo intuyo que como es un sistema manual, normalmente uno prevé que lo va a detectar durante la operación normal, ¿no? Pero sí hay casos en los que puedes tener almacenes abandonados, ¿no? Abandonados entre comillas. Un fin de semana no está nadie operando y pasa por ahí, como suele suceder en algunas latitudes de Latinoamérica, una procesión lanzando bombardas de fuegos artificiales. Así es, pirotecnia. Sí, el domingo en la noche el dueño se entera que se le ha quemado el almacén con todos sus monitores ahí parados y sí sería interesante ver qué tipo de detección usar en estos casos. Normalmente hay aseguradoras que han solicitado una política de vigilancia de inspecciones, propiamente de rondines del personal de seguridad. Ajá. Pero también existen unos sistemas más complejos que puede ser la detección de flama por infrarrojos. Sí, todo depende de la notificación remota, me imagino. Así es. Todo depende de la configuración que tengamos en el almacén para ver cómo se puede implementar una tecnología de este tipo. Sí, ahí ya juega el tema económico también, ¿no? Son costosos y son grandes volúmenes que proteger. También puedes tener cámaras, ¿no? Cámaras, centro de control, ¿no? Ya, pues, estos fuegos avisan, lo bueno que avisan, dejan un rastro muy visible. El fuego, lo bueno es que no es tan sutil como para crecer lentamente en un ambiente abierto y que no sea inadvertido. En una bodega para almacenar carbón, ¿sería recomendable usar monitores? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Qué pregunta más buena? No. A ver, carbón. Yo no sé, no conozco. Sí, yo también desconozco. El carbón arde mucho, es muy compleja su combustión, ¿no? No sabría. Podría preguntarle a Federico Latosinski, que no está presente. ¿Por qué en las pruebas? Puede estar en bolsa o puede estar a granel, no sé, todo eso habría que considerarlo, ¿no? No sé si se refiere al carbón, al mineral carbón, ¿no? No al carbón de la barbecue. No el de hacer parrilla. Cuando dijeron carbón me imaginaba el mineral. Creo que hay un incendio. Hay un incendio en una mina de carbón que tiene más o menos 80, 100 años. Sigue ahí. Es muy conocido. Se va a apagar el día que se acabe la tierra. Así es. ¿Por qué en las pruebas de aceleración exigen caudal y presión a los hidrantes monitor? ¿Exigen caudal y presión? No entiendo esa pregunta, César. Sí, yo tampoco entiendo. Consulta, si un monitor de 500 galones por segundo, no hay. Ya se ha equivocado. Y en mi distribución tengo 8 monitores. El caudal de la bomba sería 4000 o estaría en un error. Mi análisis agradecería un comentario. No es erróneo el análisis. Bueno, tienen que ser galones por minuto, definitivamente. Pero el control del flujo de agua se hace por apertura de válvulas. Entonces, tenemos factores K variables. Nosotros, ¿qué tendríamos que garantizar? La tasa de flujo para la que fue diseñada la boquilla. En este caso, por eso sería correcto decir que
8 monitores simultáneos de 500 galones por minuto, equivalen a 4,000 galones por minuto. Yo hubiera respondido, pero estoy de acuerdo con tu respuesta, yo hubiera respondido que en el balance hidráulico va a salir más de 4,000. Pero tú has hecho una muy buena apreciación. Eso se puede regular con la válvula que alimenta al monitor a la torreta. Ahí va una OSI, ¿no? Y Así puedes es. regularlo para que se convierta en un K variable a un caudal constante, ¿no? Así es. Claro. Entonces yo hubiese respondido, no, sale más, 500 por 8 es más de 4, 5 por 8 es más de 40, ¿no? 41, 42, depende del cálculo, pero sí, o sea, lo que acabas de decir es correcto. A diferencia de los rociadores, los monitores son regulables, ¿no? Entonces puedes hacer que el monitor más cerca bote 500 con más presión, modificando el K. No sé si todos entenderán, pero eso se aprende en cálculo hidráulico. Regulando la válvula, por eso es importante que tenga una válvula, porque no se puede regular con la boquilla en sí. A veces viene con una válvula de bola, algunos modelos de monitores ya te ahorran la válvula OSI o mariposa que puedan poner. Así que creo que me quedo con la respuesta de Jesús. ¿Qué tan lejos debe estar el monitor de la mercancía? Muy buena pregunta. De la mercancía. O si se puede acortar distancias con barreras verticales, agradecería un comentario. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis ahí. De la parte prescriptiva hay poco, ¿no? Pero no sé, o sea, el viento, cómo influye el calor, los gases tóxicos. Repito, un buen ejemplo es qué tan lejos debería estar, yo la traslado y no sé la respuesta, un monitor de un almacén de neumáticos, que es el más terrible de los incendios en temas de toxicidad. Es una buena pregunta. Tan lejos como el chorro lo permita. Claro, probablemente en ese caso valga la pena utilizar una boquilla de largo alcance en vez de otro tipo de aplicación del chorro, pero sí, va a depender de lo que se está protegiendo. Definitivamente hay que proteger tanto al monitor como al operario del calor que le pueda llegar del incendio. Claro. A menos que se utilice un monitor de control remoto electrónico, que el operario queda en una sala de control, ¿verdad? Y no sería afectado por el incendio. Pero en algunas oportunidades he visto en un proyecto que a la torre del monitor lo protegían con un sistema de diluvio a la vez. Sistema como los que... sí, un sistema de diluvio de agua pulverizada para proteger la torre. La estructura. Qué Para chévere, eso proteger no la sabía. estructura. Eso le llamamos sistema piña, ¿no? Porque pone una roseta, como un rociador gigante, que parece una piña, la fruta. Y Bueno, lanza sí, un chorro. yo le he visto con boquillas a lo largo de la torreta, en toda su extensión. Era una torreta de 24 metros de alto. Wow. Y tenía una hilera por un lado y otra hilera de otro lado. La torreta era de 24 pulgadas de diámetro, creo, si mal no recuerdo. ¿Okay? Y entonces tenía esa protección con boquillas de agua pulverizada. Dos hileras enfrentadas. Para bañar al operario, me imagino. No, para bañar la torreta. Torreta. ¿Okay? El enfriamiento. El operario, en ese caso, el operario estaba en un sitio lejano. Era un monitor a control remoto. Ya, para proteger el equipo. Para proteger el equipo y la torre del calor. O sea, la radiación esperada era muy alta, ¿no? Para que dañe un monitor. Sí, al parecer sí, porque era una refinería. Bueno, Octavio te felicita por el excelente exposición, Jesús. No sé si en Facebook hay otras preguntas. Déjame chequear a ver qué hay por allá.
Por favor. Sí, Manuel. Sí, decía ahí José, sobre la fórmula hidráulica a utilizar para la tubería que llevan solución de espuma y la otra cosa es espuma. La espuma entiendo yo que se forma ya en las boquillas de espuma. Entonces, me queda un poquito la duda si la fórmula de Darcy la ocupa para la tubería que lleva la solución de espuma. No, únicamente, Manuel, se necesita para la que lleva concentrado. La solución de espuma se calcula con Hazen Williams, igual que si fuera agua. Sí, sí, sí. Y entonces, tal vez me gustaría conocer un poquito dónde que le explica, dónde aplica la solución de espuma. Eso sería en los tanques, entonces, internamente, ¿no? La concentración de espuma es prácticamente desde el tanque vejiga hasta el proporcionador. O sea que iba la solución, entonces, no es la solución esa. Porque la espuma No, se forma en ese es el concentrado. Ese es el concentrado. La solución ya tiene un porcentaje de concentrado mezclado Sí. con agua. Sí. A ver, normalmente la espuma se mezcla al 3-6%. No conozco si hay otras concentraciones, a veces menos de 3. 1% puede ser también. También uno. Tiene tanta agua y tan poco concentrado que se trata como agua porque el comportamiento es igual o similar. Correcto. Entonces, eso se trabaja con Darcy con Hansen Williams, y Hansen Williams hizo estudios de agua empíricos y funciona porque Hansen Williams no calculó nada con espuma, pero tiene tanta agua la concentración que casi Sí. se comporta como cuando Hansen hizo sus pruebitas empíricas. Pero la solución pura, sí, Hansen Williams no hizo pruebas con solución de espuma ni con pasta de tomate, no, hizo con agua. Entonces, para ese tipo de casos, y pongo como ejemplo la pasta de tomate porque yo tenía un primo que hizo un cálculo de Darcy para poder ver cómo transferir el ketchup de una planta a otra y es todo un tremendo cálculo de Darcy. Entonces, en esos casos sí hay que usar Darcy, pero eso funciona solamente cuando se usan bombas de espuma, los sistemas de proporcionamiento de espuma que no se usa un bladder, ¿no? Son los de presión balanceada. De presión balanceada. Sí, y ahora sí, o sea, es para el sistema ya de la inyección de espuma propiamente. Claro, en No este es- caso, para efectos de esta clase, no se usa presión balanceada. Se usa espuma en bladder o se usa inducción con inductores Venturi, ¿no? Y en ambos casos no se usa Darcy, se usa Hansen Williams. Sí, sí. Perfecto. Correcto, gracias. En base a la consulta anterior, la solución de uso de monitores es costosa para la inversión en bomba, condición y la cisterna por su volumen de reserva. Dejaste una sin leer. Disculpa, Yusef. Aquí hay una de Leonardo Anyosa. Entonces, para plantas industriales con monitores a su alrededor, es de esperarse que tenga bombas contra incendios de caudales del orden de 1.200, 2.000 o 5.000 galones por minuto. El monitor es una herramienta de mucho consumo de agua, pero hay monitores de 500 galones y la simultaneidad está definida por el riesgo, ¿no? Entonces, creo que la bomba más chica es 500. No sé si hay monitores de menos de 500, no existen, porque ya son líneas manuales. Félix, apaga tu audio, por favor. Ya. Y de ahí viene la simultaneidad. Lo que pasa es que aumentas un monitor más es 1000, dos monitores más es 1500. O sea, el salto es grandioso, como dicen, ¿no? Gigante. De 500 en 500. Sí. Ahora, el tiempo es la segunda variable. Nuevamente, el tiempo tampoco está normado. 500 por 30 minutos, por 60, por 90, por 120. Incluso más No, tiempo.
¿Quieren ver? Ustedes entran a Factory Mutual y miran los tiempos que piden, por ejemplo, para rollos de papel. 6 horas. Salen 1000 metros cúbicos, un pequeño cálculo que hice el otro día. 1000 metros cúbicos de agua. Rollos de papel en exterior. Y Claro, sí, los monitores que vas a activar en el momento de un siniestro, de un incendio, va a depender del escenario, ¿no? Es decir, en el cálculo, cuando calculas, vas a definir primero un escenario de incendio, y ahí vas a definir qué monitores y cuántos monitores se van a activar, además de los sistemas de la edificación que estés considerando, ¿no? Hablando de plantas industriales. Y ahí, desde ese cálculo, desde ese escenario, a través del cálculo hidráulico, va a definir el tamaño de la bomba. claro, y hay otra Puede estrategia. pasar de 5000 inclusive. Sí, y hay otra estrategia que tú tienes que recomendar, Leonardo, que es separar paquetes combustibles. O sea, si a ti te ponen un almacén de 10.000 metros cuadrados de un producto que no tiene separación, tienes que asumir que todo se te puede incendiar o gran parte de eso. Exactamente, hay que dividirlo en bloques. Claro. Entonces tú puedes tener tu almacén de 10.000 metros en paquetes de 1000, con separaciones adecuadas que permitan que tu máximo incendio esperado sea 1000. Y con 1000 lo proteges con 2 monitores y tu bomba va a ser de 1000 galones, por dar un ejemplo así súper simple. Pero si tú juntas y dejas que el cliente almacene porque quiere aprovechar todo el almacén, tú tienes que asumir pues que no, tampoco vamos a calcular los 10.000, pero qué tamaño puede llegar el incendio al momento que hay que combatirlo, ¿no? Entonces ahí es segregación de mercancías o de materiales que se tienen que hacer para poder reducir el requerimiento. En base a la consulta anterior, la solución de uso de motores es costosa por la inversión en bombas y cisternas y volumen. Sí, es una pregunta que está relacionada con la anterior, ¿no? Va a depender mucho de la estrategia. Se puede reducir el impacto reduciendo la carga incendiable, ¿no? Pues ahí toca meterse en la logística y la arquitectura del almacén, ¿no? O sea, separarlo, etcétera. Por ejemplo, muchas compañías de seguros te piden que entre paquetes de pacas de algodón, por ejemplo, hayan 15 pies, 5 metros de separación para que el máximo escenario sea un único paquete incendiado. Te dan una pauta de cuánto debes almacenar, no recuerdo exactamente, pero hay una separación. Y eso hace que tu demanda sea ese paquete incendiado, asumiendo que sea imposible que se transfiera a 5 metros, 15 o 30 pies, no me acuerdo, esa 15 creo que es ese fuego, ¿no? En los sistemas de presión balanceada para el uso concentrado debe usar bombas de crecimiento positivo. Ya creo que tiene que ver con la pregunta de la bomba, de la espuma Darcy. Roberto, solo para aclarar una duda, la aplicación de monitores no está tan específica como rociadores. Aplica mucho criterio de análisis de lo que se va a proteger. Así es. No es un sistema que uno prescriptivamente pueda clasificar en tablas o algo de ese tipo. Se tiene que hacer un análisis profundo de qué se va a proteger. Sí. Por ejemplo, voy a comentar el caso de Jesús. Jesús está haciendo un proyecto para Factory Mutual, para proteger. Cuéntanos, Jesús, tu experiencia y cómo tú has llegado a esto, más o menos sin decir el cliente ni el proyecto, ¿no? Pero puedes dar una referencia. Bueno, este proyecto, todo ha sido a través de información que tiene la aseguradora, precisamente de cantidades máximas de almacenamiento. Entonces, el primer requisito para nosotros poder reducir el número de monitores que ellos solicitaban para cálculo fue dividir el almacenamiento. Obviamente para el cliente, pues esto representó un problema porque el espacio que ellos necesitaban tener ocupado, pues probablemente se duplicó o a lo mejor en capacidad de almacenamiento se redujo.
se redujo a lo mejor en un 30 o 40%. Entonces, pero fue la forma en donde se pudo compensar un número de boquillas adecuado, un equipo de bombeo adecuado, sin que se fuera tan como decimos en México, sin que saliera más caro el caldo que las albóndigas. Sí, ahí toca sacrificar. A mí me ha tocado un caso parecido. Toca negociar con el cliente, con los espacios. A mí me pasó algo parecido en pacas de algodón. El cliente quería llenar todo su espacio de pacas y me llegué a lo mismo que dice Leonardo, ¿no? O sea, que salió yo tenía que asumir un escenario muy desafiante, entonces le dije, sepáralos. Y sacó el cálculo de lo que perdía, hizo un cálculo financiero, incluso del espacio que perdía. Miren lo interesante que a lo que llega el análisis, el cálculo del espacio que perdía contra la inversión adicional que tenía que hacer, y le salía más barato alquilar el almacén del vecino, el terreno del vecino, y seguir guardando, hacer una separación, perder espacio de almacenaje, y le salía más barato alquilar. Lo hizo el financiero de la empresa, que invertir más en seguridad, y al final puso un sistema de monitores de 1.500 galones en vez de uno mucho más grande, y lo que gastó, compensando con el ahorro de 10 años de alquileres, le salía más barato que el vecino lo alquiló, y efectivamente al final alquiló el terreno del vecino y siguió guardando pacas, manteniendo lo que el seguro incluso les pedía, estos famosos. Mire, no me acuerdo si son 10, 20 pies que le pidió. Entonces se generó una pista libre, sin almacenaje, pero se ahorró una bomba de 5.000 galones. Pues, sí, le salió más barato. Y tuberías de 10 pulgadas y todo eso, terminó poniendo un sistema muy sencillo de 756 pulgadas. O sea, a veces a uno lo llevan al mundo de la finanza con estas cosas, ¿no? Y ya quedó muy bien, ¿no? O sea, porque tenía una protección para un máximo paquete de combustible ya definido por la compañía de seguros, perdió almacenaje, pero le salió más barato que alquilar, le salió más barato alquilar el local contiguo. Bueno, buena idea la de la compartimentación, y si fuera así, ¿a qué literatura me referiría el diseño de esta compartimentación? No sé cuál es la compartimentación. ¿Te refieres a la separación entre paquetes? A dividir, sí. Separación entre paquetes. Yo tengo experiencia de lo que el seguro me pide. En este caso, en 3 ocasiones, con pacas de algodón me han pedido una separación. Creo que también a Luis, a Jesús le han pedido. Y en Factoring Mutual hay separaciones específicas. Yo, si quieres, ahora te pego en el grupo un requerimientos específicos, por ejemplo, para algunos casos que Factoring Mutual tiene. Yo te recomiendo también la NFPA 80A, te habla también de separación, para calcular separaciones de la exposición, y la 120 de FM habla prácticamente de lo mismo, pero en su idioma. Son buenos documentos y que han estudiado muy bien esta parte de separar la exposición. Ah, mira, y la otra pregunta que hace Roberto, y si la separas con ladrillos de concreto, ¿eso está en la norma de Factoring Mutual? Es válido hacer muros, hay criterios obviamente para los muros. Incluso en el proyecto que nosotros hicimos, una parte se permitió hacer una separación menor precisamente por desplantar un muro de 8 metros. Igual lo que comentábamos, ¿no? Se puede ganar un poquito de espacio de almacenamiento, pero hay que construir un muro, ¿no? Un muro de 8 metros, nada. Un muro de 8 metros. Sí, en estas cosas entra mucho la compañía de seguro, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno,
yo de mi parte no sé si algo más, para no ser tan tediosa la charla. No sé si tienen alguna pregunta más. Comenzaron 100, son 64. Quiere decir que ya está cayendo la audiencia, está cansada. Bueno, damos por concluida la clase. Esperamos que dentro de un par de semanas hagamos un nuevo conversatorio. Todavía no lo hemos lanzado, estamos pensando. Vamos a tratar de que sea parte de la cultura de ILFIS, hacer estos seminarios virtuales. Aprovecho para los pocos que quedan, decirles que estamos organizando el Congreso ILFIS presencial en la ciudad de Lima, Perú, probablemente para noviembre de este año. Esperamos que la pandemia y la situación económica en general nos permita ese sueño que siempre tenemos de conocernos, de darnos una mano, de darnos un abrazo, de tomarnos una cerveza, ¿por qué no también? Y seguir bregando en esta lucha por unirnos como región en aras de conocer más y aprender más sobre ingeniería de incendios. Ya le vamos a compartir la información sobre ese congreso que está todavía en modo borrador. Esperemos que lo podamos lograr en noviembre. Si no, ya sería para enero o febrero del próximo año. Y eso es todo. Muchas gracias. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo... Permíteme un minutico. Sí, Yusef, Lucho. Sí, Luis. porque quería también hacer mención de algo. Que ya están abiertas las inscripciones para los próximos cursos de ILFIS, que dicta ILFIS. Dentro de pocos días empieza el curso de cálculos hidráulicos para sistemas de extinción de incendios, que dicta Yusef, curso muy completo. También están abiertas las inscripciones para el curso básico de hidráulica aplicada a sistemas contra incendios. Y están abiertas las inscripciones también para el diplomado de bombas contra incendios, diseño, instalación y mantenimiento de bombas contra incendios, que es un diplomado de 60 horas. El diplomado de cálculos hidráulicos también es de 60 horas, mientras que el curso de hidráulica básica es de 16 horas. Póngase en contacto con la parte comercial de ILFIS, con Zuley Silva o con Guillermo para mayor información y para tramitar su inscripción, los que están interesados. Estoy hablando solo. Sí, no, está bien. Sí. Gracias. Entonces, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Muchos saludos. Estaremos avisando Saludos a todos. cuando sea el próximo conversatorio. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.